3citas.com.ar. Seguinos en Instagram, @3citas. Más que una marca, un estilo de vida. Comer rico, casero y saludable, ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Seguinos en Instagram y entérate de mucho más. @Radio Sónica. Todos los jueves de 18 a 19 horas, Consagrados. Rosita Zárate y Omar Bonardi los invitan a compartir un momento con la mejor música. Entrevistas e historias que los llevarán a los notables momentos de las creaciones. Consagrados, donde la música se vive y se siente. Consagrados, jueves, 18 horas. Por Sónica Más. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28. 11 22 62 77 28. Cuando menos te lo esperás, más te sorprende. Cuando más te sorprende, más te querés quedar. Sónica Más. Sónica Más. Este es tu lugar. La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida, dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. Buenas tardes nuevamente, queridos amigos de Una Mirada Austral. Hoy vamos a tener otro programa interesante porque es para nosotros, al menos los que nos consideramos justicialistas, no necesariamente ustedes tienen que serlo, pero todos son del Movimiento Nacional, un día muy importante porque es el Día del Militante. Y es el Día del Militante Peronista, no de las militancias, que es el nuevo curro que han inventado ahora, ¿no? De la militancia del chocolate, la militancia del lesbianismo, la militancia de los terraplanistas, la militancia de Mongo. No. Es el día en que yo me acuerdo, yo tenía 15 años aproximadamente, mi viejo venía en el primer charter, porque hubo 2 charters, pero este fue el primero, el segundo fue lamentablemente el conocido de Ezeiza, el gran tiroteo, pero este fue el primero en el cual, el segundo fue el de Vicente Solano Lima, se lo va a buscar a Perón con una comitiva muy heterogénea, heterogénea, y en el que viajaban justamente por indicación, amistad, mi viejo, con mi padre Eva, con Antonio Cafiero y con Hugo del Carril, y viajaban, por ejemplo, que vive actualmente, Marilina Ross, entre otras, viajaba Norma Kennedy, viajaba Chunchuna Villafañe, bastante heterogéneo, porque eso es lo que es el peronismo, que es multiclasista, policlasista, y que es una manifestación de la sociología argentina. Yo recuerdo eso porque llovía muchísimo, el gobierno Lanuse había cortado los puentes, y yo tenía 15 años, iba con otros compañeros que me protegían, éramos varios pibes, inclusive veteranos dirigentes que en estos momentos se están postulando políticamente, mayores que yo, pero que estaban en la secundaria, también iban, y teníamos que cruzar los arroyos con el agua por la cintura o por otro lado. Fue el momento en que el pueblo argentino le demostraba que a Perón le daba el cuero, porque el general Lanuse había dicho, Perón no va a venir porque a Perón no le da el cuero. Para ello hoy vamos a contar con la colaboración de otro integrante de nuestra radio, pero que está en... ¿Dónde estás, Cristian? En Radio Sónica, acá en el estudio al lado. ¿Qué tal, Pepe? Estamos acá en la RZ,
con Luis Icarelli haciendo Siempre nos mienten, martes y viernes. Sí, también con reportajes bastante picantes. Sí. Te agradecemos mucho que hoy nos acompañes. Bueno, yo me vuelvo a presentar, soy Pepe Muñoz Aspiri, creador, conductor, productor de este programa, periodista, antropólogo, humanista, fabricante de sueños y atleta sexual fracasado. Esto resume justamente mi condición de peronista. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian. Está en el aire, bienvenido, querido compañero Aldo Dudevich, que tanto has escrito sobre este tema, que has escrito sobre la lealtad, que has escrito un libro maravilloso que ha tenido una enorme repercusión, y has tenido también conversaciones sobre un tema poco conocido de nuestro Papa, del Papa Francisco, ¿no?, cuando era Bergoglio, con respecto a mucha gente que contrariamente o con infundio se lo trató de acusar, él salvó, pero que de esto sabes muchísimo porque vos integraste, fuiste de los juveniles cuadros de la Resistencia, no sos mucho mayor que yo, pero me llevas algunos añitos más, así que bienvenido al programa y quisiera que vos nos hables también, entre todas cosas que nos vas a comentar, de lo que fue el desarrollo de esta alegoría que se llamó en algún momento, porque se hizo una obra de teatro, El avión negro, el avión donde viajó mi viejo. Un gran abrazo, Aldo, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación y bueno, un gusto como siempre de estar con vos, con tu audiencia, conversando de estos temas que son tan caros a nuestro sentimiento y tan necesarios para que las nuevas generaciones, digamos, mantengan afirmen esta memoria, ¿no? Porque, mira, una de las cosas que yo pensaba hoy, me pasó hace unos años atrás, charlando con un grupo de jóvenes ahí en Buenos Aires, y sobre el 17 de noviembre, y entonces uno me dice, sí, lo de los tiros. Digo, no, pará, Perón volvió, hubo 2 regresos, hubo 2 aviones, 2 Ezeiza. Es decir, pareciera que es una cosa obvia, que todo el mundo la debería saber, pero no se sabe. Entonces es importante arrancar destacando esto que vos recién comentabas. Esto fue 17 de noviembre de 1972, es el regreso del general, el primer regreso del general a la patria. Él vuelve a la Argentina todavía en gobierno militar, está un mes y algo acá, y luego vuelve a Madrid, y el regreso definitivo del general se va a producir el 20 de junio de 1973, o sea, estamos hablando del año siguiente, y allí, en ese regreso definitivo, allí se va a producir este enfrentamiento entre sectores internos del peronismo que algunos llaman equivocadamente y tendenciosamente la masacre de Ezeiza, que no fue masacre, pero bueno, es un tema para que lo vamos a conversar en alguna otra oportunidad. Ya lo conversamos una vez, porque te dijimos después de charlar con vos, le digo, ¿cómo es eso? Me dijo, no, la masacre de Ezeiza no fue tan así, eso fue un invento. Le digo, vamos a hacer un programa, y vos lo desarrollaste, porque aparte vos estuviste ahí, y la persona que habló de la masacre de Ezeiza no estaba delante del palco como siempre estuviste vos, pero no está de más volver a reiterarlo y hacer un nuevo programa. Lo interesante es ver este número cabalístico que tiene el peronismo, que es el 17, en el sentido que aparte del 17 de octubre, Día de la Lealtad, 17 de noviembre, primer retorno, hay otro 17 de noviembre en 1974, que es el retorno definitivo de los restos de Eva Perón. Claro. Que es cuando vuelve el cajón. ¿Dónde estabas vos en ese 17 de noviembre del 72? Bueno, yo era nativo, yo vivía en Pergamino. En Pergamino, sí, sabía que eras bonaerense. De Buenos Aires. Y como ya pertenecíamos a la organización Montoneros, éramos una
una VR, digamos. A veces ponen el título uno que era guerrillero en esa época, viste, yo tenía 17 años, tampoco era para asustar a nadie, ¿no? Pero nosotros recibimos ese día, recibimos la instrucción de que no teníamos que ir a Buenos Aires, los miembros de la organización, sino que teníamos que quedarnos en la ciudad para planificar la toma, para intentar, si se armaba, digamos, no sé qué, teníamos que intentar tomar la ciudad por 24 horas. Imagínate, éramos cinco pibes. En Pergamino, una ciudad importante. Una ciudad de 100.000 habitantes. Bueno, no tenía 100.000 en esa época, debería tener 60, 70.000 habitantes, ¿no? Claro, pero ustedes eran una organización fenomenal de 5 o 15 pibes, ¿no? ¿Qué íbamos a tomar? Finalmente lo que hicimos ese día fue armar una serie de actos relámpagos, de acuerdo que habíamos conseguimos 2 camiones y entonces íbamos cambiando de lugar, porque la cana nos iba siguiendo, entonces cargábamos todo en un camión, bajábamos, hacíamos un acto en un barrio, nos movíamos hasta otro barrio y hacíamos otro acto, hasta que en una nos agarró la cana y nos cagaron a palo a todos, tuvimos que rajar. Pero bueno, no, yo ese 17 no fui, no estuve en Ezeiza, sí fui al día siguiente a lo que fue esa gran fiesta que fue Gaspar Campos, ¿no? Donde fue tal vez una de los actos más maravillosos, sentidos, porque cuando el general, digamos, luego de regresar al país y de las alternativas que se producen ese 17 con el ejército que no lo dejaba salir de Ezeiza, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a conversar un poquito esas cosas ahora. Se va a alojar a una casa en Vicente López, en la calle Gaspar Campos, y toda el peronismo, digamos, básicamente la juventud, se moviliza a esa casa, y durante prácticamente creo que fueron 3 o 4 días, hasta que Perón dijo, bueno, váyanse porque si no acá los vecinos nos van a matar a todos, nos van a incendiar a todos. Porque... Fue espontáneo aparte. Fue espontáneo. Claro, decir, fue totalmente. La gente llegaba, fue espontáneo, los pibes llegaban, los pibes, los veteranos de ahora, ¿no? Imagínate, saber que Perón estaba en esa casa. Hay una foto que Perón llora en la ventana viendo a todos los muchachos. Claro. Que le está agarrándose un ojo, está llorando, y la estaba viendo justamente, ¿no? Claro, viendo la espontaneidad de todos esos pibes que no habían nacido cuando él lo echaron, porque vos dijiste muy bien en uno de los programas, el exilio de 18 años, y vos me miraste a mí y me dijiste 18 años, ¡una vida! Es decir, 18 años es justamente la edad que tenían muchos de nuestros compatriotas que murieron en Malvinas. Es decir, él se fue y estuvo una vida afuera y regresa y ve eso, ¿no? Gracias a, bueno, el entusiasmo de gente como ustedes, ¿no? De los compañeros jóvenes en aquel momento como ustedes. Yo lo que recuerdo de eso, que durante la noche, digamos, algunos habían llevado carpas, pero bueno, como era la calle, no había mucho lugar donde guarecerse ni pasar la noche, pero a la mañana, en un horario, no sé, sería cuando ya estaba el sol un poco arriba, entonces empezábamos a cantar Buenos días, general, su custodia personal, ¿no? Y eran miles y miles de gargantas de jóvenes que estaban rodeando esa casa, y todos cantábamos eso, hasta que, bueno, en algún momento el general salía a la ventana, saludaba, en algún momento dijo algunas cosas,
Pero bueno, fueron unos días maravillosos porque era, digamos, era la utopía cumplida, ¿no? O sea, el Perón, el regreso de Perón a la Argentina, algo que el pueblo había esperado durante tantos años, que los jóvenes en realidad lo habíamos recibido eso por carácter transitivo, porque no éramos nosotros los que originariamente estábamos cuando el general se fue. Entonces, bueno, era una sensación como la sensación, digamos, que cuentan, y ahora sí, volviendo al día anterior y a esto que vos contabas recién, de aquellos compañeros que fueron a esperarlo ese día con lluvia, fueron a esperarlo a Ezeiza. Yo recién repasaba, antes de hablar con vos, el libro La Lealtad, donde tengo un par de páginas sobre este tema. Magnífico libro tuyo que no me canso de recomendar, sí. Y allí lo que yo escribí en La Lealtad, porque además es lo que recogí en los testimonios de muchos compañeros, es esto, que la gente fue, bueno, que primero las organizaciones armadas no tenían la importancia ni la capacidad de movilización que tuvieron 3 meses después, cuando empezó la campaña electoral. Si uno ve y ve los carteles, ve las fotos del 17 de noviembre de Ezeiza, yo no he encontrado ninguna foto de algún cartel que diga Fari Montonero. No porque no hubiese ido mucha gente que pertenecía a la organización y a la JP, qué sé yo, pero no estaba, digamos, todavía no estaba esa organización de movilización como la que hubo, digamos, y se gestó en los meses posteriores, cuando ya empieza la campaña electoral. La CGT tampoco hizo una movilización y tampoco convocó a la movilización, o sea que lo que hubo fue, como siempre sucede, la espontaneidad de la gente que fue un poco, digamos, desorganizadamente a esperar al general Ezeiza. Y allí hay un hecho que para mí y un compañero, Daniel Santoro, sí, pintor, artista, que ha retratado muchas veces los temas del peronismo, él habla, digamos, y yo lo tomo, de el hecho mitológico del cruce del río Matanza. Sí, sí. En el cruce del río hay un hecho, digamos, que encarna profundamente en el mito del peronismo, ¿no? Siempre el cruce de un río en la historia tiene una significación muy importante. Y aquí es lo que queda grabado, digamos, en ese 17 de noviembre, es el cruce del Matanza, el cruce de los compañeros que se hundían en el barro, ya venían mojados. Del otro lado, el ejército apuntando con sus armas, el ejército había desplegado 35.000 hombres rodeando Ezeiza para que la gente no se acerque. Y sin embargo, digamos, aunque hubo disparos al aire y qué sé yo, por suerte no hubo una represión, porque hubiese sido francamente una carnicería. No hubo una represión salvaje, en primer lugar porque el ejército ya se sentía que estaba en franca retirada, y en segundo lugar porque los que estaban allí, además apuntándole a los que venían, eran
colimbas, eran soldaditos. Eran soldados, estaban apuntando a su tío, porque es muy lindo lo que vos estás comentando de Leandro Santoro, y estoy recordando todas sus obras emblemáticas, pero el cruce del Matanza fue el cruce de nuestro Rubicón. Estoy haciendo una metáfora no clásica prácticamente, pero era como dijo César Alea Jaxtaez, la suerte está echada, y era el pueblo el que decía la suerte está echada y cruzaba. Entonces era lógico que esos, entre comillas, legionarios no dispararan contra su propio pueblo. Y a Dios gracias no hubo ningún tipo de incidente, eso sí lo recuerdo. Los incidentes fueron en el otro charter, pero que fueron internos, y vos lo describiste muy bien, y vamos a volver a hablar en otro momento de esto. Pero cruzaste ese Rubicón que es el Matanza. ¿Cómo llegaste a Ezeiza, Aldo? Claro. Digo, la gente cruza y también un poco juega en esto el horario, ¿no? Yo veía decir, el horario que el avión aterriza es las 11 de la mañana, por lo tanto, entre que comenzó la movilización de la madrugada hasta llegar a Ezeiza caminando, etcétera, etcétera, es como que faltó tiempo, como que tal vez si el avión hubiese llegado, hubiese bajado a las 5 de la tarde, digamos, la presión o la cercanía hubiese sido mayor, pero en general, digamos, no se alcanza a acercarse, la multitud no alcanza a llegar a Ezeiza, porque de pronto son sorprendidos, o sea, aparece el avión que está bajando, que todos se dan cuenta, y ahí se aplaude, se canta la marcha peronista, se abrazan los compañeros, se besan. Bueno, hay digamos, cada compañero que participó de este cruce del Rubicón, como bien decís, tiene, digamos, guarda una un especial recuerdo que tiene que ver con esto de que siempre decimos, ¿no? O sea, el peronismo es un sentimiento, el peronismo es mística, el peronismo es corazón, es pasión, es decir, es mucho más que un partido político, que una doctrina, que una forma de pensar, ¿no? Y está jalonado, digamos, nuestra historia está jalonada por este tipo de hechos muy fuertes, que están arraigados en la memoria colectiva, ¿no? O sea, que a veces, aunque la gente aunque uno no lo escriba o no escuchen al historiador, esto se transmite de generación en generación, ese tipo de experiencia, y esto es francamente, creo, imborrable para la gente, ¿no? Y yo te cuento algo, siempre jodo a los compañeros jóvenes de allá de Buenos Aires, porque bueno, que son los de Buenos Aires necesariamente que lo organicen. Yo digo que los 17 de noviembre habría que organizar todos los 17 un acto que implique el cruce del río, ¿no? Buena idea. Porque sería una suerte de bautismo, es decir, el bañarse en las aguas del Jordán. Bueno, un Jordán. Un Jordán suburbano, pero está muy buena, la verdad, de la metáfora, ¿eh? Pero yo le vengo diciendo, mira, y te cuento que ayer me escribe un compañero joven y me dice, Aldo, dice, me fui en el auto a ver cómo estaba el Matanza para cruzarlo, dice, pero está tan lleno de mugre y de porquería que no sé si, digo, bueno, habrá que buscarle la forma, o tal vez algún tramo que no sea tan, donde haya tanta contaminación y no corras peligro de salir de que terminen todos enfermos, ¿no? Sí, salir radioactivo prácticamente.
Por más que ahora, gracias a la desindustrialización que hemos vivido después del 76 en adelante, y no digo los últimos 5 años, tal vez las aguas ya estén prístinas, no haya desechos industriales, pero es lamentable esto, ¿no? Es gracioso lo que digo. Por las industrias, ¿no? Pero bueno, digo, yo insisto con eso porque me parece que sería un acto muy lindo, muy poder recrear, digamos, en la práctica este hecho tan particular, tan especial. Ahí entre las anécdotas que yo recojo en una nota que publiqué estos días, está la de un compañero, Federico Lanuse, pero él dice de los Lanuse buenos, ¿no? Y él me muestra una foto, que es una foto de las tantas fotos que andan dando vuelta, pero una foto bastante conocida, que estaba en la tapa, él la descubre en la tapa de un libro. Entonces, él dice que cuando se está arrimando al río para cruzar, que tenía una barranca muy barrosa, había una señora, claro, una señora grande, capaz que tenía 50 años o 47, era más piba que nosotros ahora, ¿no? Pero bueno, viste que a los 20 años... Pero en esa época era una señora de la tercera edad. Mayor, era una señora, que no nos metamos con esto porque vamos... no sé, pero para la edad que teníamos y para esa época inclusive, porque ahora, bueno, ¿no? A mí me dicen abuelo y puedo serlo tranquilamente, ¿no? Pero yo reacciono abuelo a las pelotas, bueno, pero en fin, eran otras épocas verdaderamente. Hoy casualmente, hoy o ayer escribiste algo interesante al respecto, se llama Volver. Exacto. Y él me cuenta que la mujer le dice, la mujer iba con un paraguas, y le dice si... Bueno, sí, él le dice, mire señora, no se largue a cruzar, porque esto está lleno de barro, viste, el agua le llegaba hasta la cintura y abajo era todo barro, ¿no? Y ella le dice, mire, joven, yo esperé 17 años para este momento que el general vuelva, así que yo no me lo voy a perder por esta lluvia, ¿no? Y fíjate vos, bueno, y la anécdota es que le da el paraguas a Federico, él la toma del brazo, se ve en la foto, están bajando, claro, muy cómico, porque vos estás con el agua hasta la cintura y el paraguas abierto, que vos decís, si estás hecho sopa. Sí, bueno, pero es propio de esas situaciones, ¿no? Y yo digo que, agrego ahí, digo, bueno, la mujer habrá pensado que no me despeine, porque ante todo la elegancia, ¿no? O sea, aún así hay que conservar la elegancia. Pero bueno, digo, toda esta épica del 17 de noviembre de ese día está jalonada por este tipo de historias, cada compañero que relata su participación te va contando, digamos, una historia que da para hacer un libro solamente con los testimonios de ese día, ¿no? Porque son todos testimonios maravillosos que están impulsados por esa fuerza vital que tiene el peronismo, ¿no? Que hizo que hace pocos días festejemos los 75 años de este movimiento. Yo digo siempre, es el mayor movimiento revolucionario latinoamericano triunfante, que tuvo una revolución triunfante y que sobrevive hasta el día de hoy, existe hasta el día de hoy. En ningún país de Latinoamérica hay un movimiento de estas características, ¿no? Y eso explica también, en parte,
que Latinoamérica, cuando Latinoamérica desbarrancó, digamos, y todo, empezaron a florecer los gobiernos antinacionales y liberales, Argentina sea el país que lidera, digamos, el nuevo cambio, la nueva ola que tiene que venir, es decir, la nueva ola de cambio, el nuevo viento de cambio que tiene que venir a Latinoamérica. No es una casualidad que sea Argentina el que lo esté liderando. Muchos compañeros, yo veo que la gente se entusiasma y ven las movilizaciones en Chile, y ven las movilizaciones en Ecuador, y qué bárbaro, qué lindo, pero cuidado, que ni en Chile, ni en Ecuador, ni en Brasil, ni en Bolivia tampoco, aunque ahora se dio esta posibilidad, digamos, rápida de cambio en Bolivia, tienen movimientos políticos que puedan contener y darle cauce político a la rebeldía y a la confrontación, ¿no? O sea, en general, donde no hay un continente, un espacio político que luego pueda darle formato a ese enojo popular, a esa rebeldía, a esa bronca que se manifiesta en las calles, luego eso queda, como lo vemos en Chile, digamos, quedó un poco diluido, digamos, solamente en ese tipo de expresión popular, pero que es anárquica porque no tiene este continente que es lo que tenemos nosotros, que es el peronismo. Claro, ayer me pasaba que hablaba con un peruano por la situación que se está dando ahora en Perú, con esto de los presidentes que entran y salen, algo que nos recuerda al 2001 nosotros, tuvieron 3 presidentes en una semana, y él me decía en realidad, nosotros no tuvimos un movimiento popular nacional como el de Perón. Y yo le decía, bueno, la situación de ustedes no dista mucho de la actual Argentina. Y me dice, sí, pero ustedes tuvieron a Perón, me decía. Él insistía con el tema del peronismo. Nosotros nunca logramos conciliar la justicia, la libertad, ¿no es cierto?, la soberanía. Y una vez se enoja con el peronismo, patalea, que esto y lo otro, pero cuando habla con gente de otras latitudes, llega a la conclusión de que siempre está la esperanza, porque ha quedado una doctrina, que con esta frase trillada, ¿no es cierto?, de qué es el futuro, y algo a completar que siempre marca el camino, como bien decía lo de los movimientos sociales en Ecuador o en Chile, que son cuasi anárquicos, en donde no hay una conducción y son esporádicos, porque salen hoy y mañana ya no están, y cambiaron la constitución, van a tener una constitución liberal progresista, pero el pueblo trabajador, los valores de su patria siguen ahí invisibilizados, perdón. Sí, y yo digo, por eso lo pongo de ejemplo, porque es muy común, ¿no?, que yo lo veo en los grupos de WhatsApp, qué sé yo, y cada vez que hay, la gente se maravilla. Me acuerdo, vos fíjate, porque nosotros empezó el año pasado, creo que fue, sí, el año pasado, que empezó Ecuador primero, y después siguió Chile, bueno, y era como, ¡ay, qué bárbaro, qué maravilla! Los indígenas bajando en Ecuador desde la montaña, hacer la revolución. Y no hubo ninguna revolución, y en Chile no hubo ninguna revolución y ningún camino. El otro día había una nota muy linda en Perfil de una brasilera, una socióloga brasilera, que también decía exactamente lo mismo que te decía este compañero a vos, ¿no? Es decir, Argentina tiene pero nosotros en Brasil no tenemos peronismo. Ustedes tienen el peronismo. Y esto es algo, digo, que las nuevas generaciones, muchachos, tienen que entenderlo, porque de a ratos uno tiene la sensación de que la gente, es decir, de que queremos reemplazar al peronismo por una mezcla de
de cosas progresistas, de nuevas ideas, de qué sé yo qué, de la unidad de los colectivos. Quizá han fracasado en Europa, porque en Europa también miran el peronismo. Es interesante, por ejemplo, la figura de este ruso Alexander Dugin, que está verdaderamente mirando como una suerte de fenómeno absolutamente original en América. Inclusive la propia Marie Le Pen, cuando le dicen, pero ustedes siguen diciendo, no, antes éramos antisoviéticos, ¿y ustedes qué son ahora? Y somos un peronismo a la francesa. Esto lo digo porque en el 2017 yo participé en un seminario que se hizo en la Universidad de Milano, que se llamaba Perón al potere, donde la tesis que yo desarrollé era las fuentes castrenses de conducción política. Y se armó un debate sumamente interesante, porque ellos no entendían, decían, pero el peronismo que es una mezcla de fascismo y de comunismo, claro. Ellos trataban de interpretarlos con sus categorías europeas, y nosotros les decíamos, nosotros tomamos de varios lados, pero es un producto absolutamente original de Hispanoamérica, que inclusive, como vos bien lo decís, Aldo, no es lo mismo que lo que fue el aprismo, por ejemplo, en Perú, claro, o lo que fue en Brasil, pero en Brasil me estoy refiriendo... A Getúlio Vargas. No solamente a Getúlio Vargas, sino un movimiento como el del Teniente Prestes que hubo, y otros también de un cierto nacionalismo. Lo del peronismo es absolutamente original, no lo tuvo ni inclusive, lo más cercano es, a ver si vos coincidís conmigo, Aldo, en Uruguay, el viejo Luis Alberto de Herrera, y algunos que lo interpretaron, sí, pero individualidades como puede haber sido obviamente el Tucho Metol Ferré, tal vez Vivian Trías desde el marxismo, y Washington Reyes Abadí, porque Eduardo Galeano no lo terminó de entender, no lo terminó muy bien. Y ahora estamos tomando todo esto, y cuando ya está, perdóname, sí, decías Aldo, perdón. Estás hablando de pensadores individuales. Claro, no de un movimiento, obviamente. A ver, lo del peronismo, el hecho sustancial del peronismo es que no solo, o sea, no es solo es la doctrina hecha carne. Claro. Porque a partir de 1945 los trabajadores entendieron que el aguinaldo, las vacaciones pagas, la movilidad social, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud pública, todo eso eran derechos fundamentales. Eso nuestro pueblo lo hizo carne del 45 al 55. Y yo miraba, la otra vez en Brasil, visitaba un museo de la memoria, donde iban mostrando las distintas etapas. Entonces veía, por ejemplo, cuándo se sancionan los convenios colectivos de trabajo, y estaban hablando del año 65, 66, o sea, 10 años después. Y recuerdo yo haber estado en Venezuela, y en la época de Chávez, entonces una chavista me explicaba, bueno, porque el comandante ahora está poniendo la jubilación, el aguinaldo, y yo la miraba con ojos extrañados, digo, a la pucha, pero si eso es, si eso nosotros, es para nosotros una antigüedad, ya la medio siglo antes lo teníamos ya, sí. Ya la gente se olvidó que todo eso lo hizo el peronismo. Entonces, digo, esto, es decir, este valor, este potencial, pero además está el aspecto doctrinario, y aquí me voy a meter en un segundo tema. Cuando si uno lee la Fratelli Tutti, que es la última encíclica de nuestro Papa Francisco, lo que vas a encontrar allí, que es la actualización de la doctrina social de la Iglesia, lo que vas a encontrar allí es doctrina peronista actualizada, digamos. Habla, a ver, dedica varias páginas Francisco para hablar de la función social de la propiedad, que está en el artículo 47, 48 y 49 de la Constitución de 1949.
nuestra, la función social de la propiedad. Entonces, digo, hoy al mundo, hoy ante, digamos, el comunismo, fracasó el comunismo a partir de la caída de la Unión Soviética en 1989. Ahora, parecía que el mundo se iba a entregar a los brazos del neoliberalismo. Fracaso. Esto, o sea, estamos viendo, lo venimos viendo de hace varios años, el fracaso del neoliberalismo. Entonces, el mundo está buscando un sistema, una doctrina, un pensamiento que reemplace esto, que sea diferente, que sea nuevo. Y eso es la doctrina peronista. Es lo más nuevo que no solo para la Argentina, sino que además se lo estamos ofreciendo, se lo podemos ofrecer al resto del mundo, ¿no? Entonces, volviendo al 17 de noviembre, todo esto está cimentado en una enorme fuerza vital que significa toda la historia de miles de hombres y mujeres que a lo largo de 70 años construyeron esto que se llama peronismo. Y yo digo a los muchachos, a los jóvenes, no lo dejemos caer, no lo perdamos, no dejemos que esto se nos esfume, que venga alguien a decir, no, esto es viejo, exprimido, ahora vamos a hacer otra cosa nueva que no sabemos qué diablo es, porque ese es el mismo argumento que usó el PRO, ¿no? O sea, el PRO, ¿con qué vino Macri y la gente del PRO? A decir, la historia no existe, claro, porque ellos no tienen historia, ninguna historia para mostrar. O la historia que tienen para mostrar es la historia de la entrega, de la pobreza, de la decadencia, es decir. Entonces, ¿qué hacen? Dice, bueno, no, para atrás no existe nada, ahora esto es lo nuevo, tenemos que empezar de aquí para adelante, ¿no? Por eso sacan los próceres de los billetes. Eso te iba a decir, porque por eso cambiaron la nomenclatura de los billetes, porque no fue inocente. Borrar la historia es borrar la conciencia. Ahora, lo interesante es que si ellos quieren borrar la historia y 70 años de fracaso y de decadencia, no se borran para sí mismos, por ejemplo, el aguinaldo, ni las vacaciones pagas, ni montones de conquistas que le dio el peronismo. A eso no renuncian. Al aguinaldo no he visto renunciar a ninguno, Y verdaderamente. Entonces están hablando justamente, no fue inocente eso borrar la historia, porque aparte ellos no creen en identidades nacionales y ellos creen en un malentendido globalismo. Otra cosa es católico, bueno, vamos a entrar en esto, lo sabemos todos, ¿no? Que es, una cosa es el universalismo del que hablaba el propio Perón, que hablaba los nacionalismos, el continentalismo, el universalismo, pero otra cosa es el globalismo. Porque el globalismo sí tiene localidad. Es el ideal kantiano del cosmopolitismo mal interpretado. Exacto. Porque borra la soberanía de las naciones, la cultura, tratando de homogenizar todo, ya que hablaban de Francisco, en donde se vuelve todo igual y no se aceptan diferencias. Eso sería lo que vos decís, Pepe, del globalismo. Exacto. Francisco dice, lo ejemplifica eso, muy al estilo Perón, ¿no? Lo ejemplifica eso como la esfera o el poliedro. Sí, la teoría del poliedro es Perón. Bueno, yo trato de no decirlo porque, viste, no hay que... vamos a decirlo acá que entre nosotros, ¿no? Lo decimos nosotros, vos no es necesario. No le sumemos más problema que el hombre tiene. Pero, digo, justamente el globalismo es el concepto de la esfera, o sea, todos lisamente iguales, ¿no? Todos hablando inglés, comiendo en McDonald's y tomando Coca-Cola y viendo Netflix. Y el concepto del poliedro que plantea Francisco, plantea, sí, vamos a la integración universal, pero la integración universal
en esa integración universal cada pueblo tiene que defender y sostener sus particularidades, sus tradiciones, su cultura, digamos, porque además esa es la diversidad que enriquece, eso enriquece al otro. El concepto de aplanar todo achata, en cambio, la presencia de diferentes matices, de diferentes historias, de diferentes culturas, que cada pueblo, cada nación puede sostener, digamos, e integrarse así a ese universalismo, eso enriquece el concepto de la comunidad universal. Sí. Y yo quería hacer una breve reseña, que estaban hablando, me pareció interesante esto de cómo el neoliberalismo intenta borrar la historia, ¿no? Destruir el pasado, que no solo el neoliberalismo, no solo por derecha, sobre todo en Argentina, sino que también por izquierda, porque a veces se romantiza quizá la figura de Alfonsín, ¿no es cierto? Y la socialdemocracia también tiende a borrar la historia. No es solo por derecha, sino que más que nada en Argentina, por derecha y por izquierda, neoliberalismo, socialdemocracia, siempre ha tendido a querer desaparecer al peronismo, ¿no es cierto? Sobre todo con el tema cultural, de los valores, esta idea de vivir en un eterno presente, ¿no es cierto? El futuro, bueno, después vemos cómo hacemos, vivir el ahora, que es el pensamiento posmoderno. Claro, a ver, y es el concepto de la izquierda, o sea, a ver, nosotros cuando vos te vas a analizar los años 44, 45 y 46, y ves el papel de la izquierda, que era básicamente el Partido Socialista y el Partido Comunista. El Partido Comunista Argentina, que es el tronco y la esencia de todo lo que viene después, ¿no? Porque vos cuando empezás a analizar los distintos personajes históricos que van a venir después de los 50, qué sé yo, vas a encontrar que gran parte de esa gente ha tenido su paso por el Partido Comunista, porque es el Partido Comunista Argentino que fue la gran vertiente, digamos. Entonces, cuando vos ves cuál es la actitud del comunismo y del socialismo ante el peronismo, es casi repetitivo, digamos, los eslóganes y el pensamiento. Yo me acuerdo que en los 70 tenía un par de amigos que militaban en el trotskismo, primero en el PC y después en el trotskismo. Entonces siempre decían, acá lo que tenemos que hacer es una invasión de obreros rusos que empujen a todos los negros, estos peronistas, los tiren al mar y tener obreros rusos concientizados con el pensamiento marxista. Digo, esto que obviamente era una ironía, un chiste, una joda, hasta pero ahí. es el pensamiento de fondo, es decir, es el dolor que tiene la izquierda argentina. El dolor que tiene la izquierda argentina es ¿por qué no tenemos obreros rusos, obreros cubanos, que se den cuenta que la revolución pasa por ahí y no pasa por el peronismo? Y sin embargo, el peronismo ha sido y sigue siendo, digamos, el único camino posible de confrontación con el sistema y de avance, digamos, el pueblo, del camino, de ese lento caminar del pueblo en pos de su liberación, ¿no? Sigue siendo el peronismo, y la izquierda sigue dando vuelta en ese mismo discurso. Entonces a la izquierda le encanta encontrar, y ahí voy a volver para atrás, que es la pelea mía por la historia, por yo soy una suerte de revisionista histórico de los 70, ¿no? Vendría siendo el Pepe Rosa. La diferencia, porque era un enorme intelectual y gran historiador, pero digo, yo tengo una discusión con el resto de aquellos que escriben, la mayoría de los que escriben sobre la historia de los años 70, y que pintan
a un Perón, a un tercer Perón fascista, a un tercer Perón de derecha que engañó a la JP, a los jóvenes, que los usó, etcétera, etcétera, porque cuentan esa historia, es, digamos, poder validar, digamos, esa idea de un tercer Perón de derecha, un tercer Perón facho, es validar ese concepto que ellos arrastran desde 1945 a la fecha. Bueno, lo siguen haciendo con un falso enfrentamiento entre una supuesta Evita revolucionaria y un Perón reaccionario y fascista, y esto voy a tomar justamente a un compañero de una vertiente de una formación de izquierda como Alberto Galazo, que decía que justamente el evitismo antiperonista es la etapa superior del gorilismo, verdaderamente, y lo ve uno en las propias filas, ¿no? Inclusive de formaciones de la figura de Evita, como una Evita abortista. Se habla inclusive ahora de Femlimil. Hoy estaba viendo los carteles, estamos acá cerca del Congreso, ¿no? Feminismo popular. Yo no sabía que había un feminismo elitista y aristocrático. Es decir, eso es propio también de la izquierda trotskista, que es la división por la división en sí misma. Son dos tipos y ya tienen tres internas, verdaderamente, porque nunca entendieron al pueblo, y porque consideran que, claro, el pueblo es analfabeto y es idiota porque no los entiende a ellos. Claro. Entonces necesitan justamente a un Mussolini de cabotaje, como era Perón, y a una suerte, que ahí sí Aldo se va a acordar, uno porque sos más joven, de un personaje que se llamaba Carmen Miranda, que era una bailarina norteamericana, que imitaba a una brasileña y salía con unos sombreros llenos de frutas y cosas por el estilo. Es decir, copian hasta las caricaturas, pero esa izquierda boba que ahora ha enganchado otras cosas, la cuestión del idioma inclusive, todo esto que es contra natura, ellos mismos no lo pueden, ¿no? Que viene de arriba para abajo, no es cultura popular que viene de abajo para arriba, y todas esas cuestiones que no hacen a lo que estamos viviendo ahora, que tenemos gente en situación de calle, que tenemos que resolver un grave problema de vivienda, no lo digo yo, lo dicen las actualidades actuales, una deuda prácticamente impagable, una balanza comercial desfavorable y una extranjerización netamente de nuestra economía. Sí, es la vieja izquierda que se recicló en el progresismo después de la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Ya habiendo perdido la batalla en la lucha contra el capitalismo, ahora van por el lado de lo cultural y claro, entonces meten todas estas ideologías que vos bien mencionabas. Sí, con un Gramsci malentendido, porque cuidado, sí, yo manifiesto un enorme respeto. No son gramscianos, ellos son de Nietzsche y de Foucault, porque es la subversión de los valores, lo que hablaba Nietzsche, exacto, de Nietzsche y Foucault, y el postestructuralismo de Foucault. No son, claro. Son increíbles, ¿no? En realidad, digamos, el problema que tienen todo este tipo de planteos, porque yo no me niego, digamos, yo no me niego a que, bueno, hay conceptos culturales que tienen que evolucionar, que tienen que cambiar, que se ahora. Lo que uno no puede perder de vista es cuáles son, y en esto voy a Mao, es cuáles son las contradicciones principales y cuáles son las contradicciones secundarias. Entonces, permanentemente, digamos, se están instalando contradicciones que son de tipo secundario, exacto, que hacen perder la visión de la contradicción principal. A ver, si acá hubiésemos... yo voy a poner este ejemplo, ¿no? Un día en un congreso, nada menos que en un congreso de la Flaxo, que Cristina fue y dijo, bueno, los verdes y los celestes, en realidad acá hay que avanzar con todo junto, porque claro, a ver, si vos ibas a hacer el partido de los verdes o el partido de los celestes y el problema seguía siendo los verdes o los celestes, Macri seguía estando en el poder. Exactamente, por la contradicción secundaria, no la principal. Y el problema que nos incluye tanto los verdes como los celestes es el problema de los puertos en manos de extranjeras, ¿no? De nuestra riqueza que se van por otros lados. Aldo, como estamos cerrando, queríamos saber y que nos plantees desde tu punto de vista cuáles son las perspectivas para el futuro que vos ves desde tu función justamente de un viejo militante, que tenés mucho para aportar
para una perspectiva, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿O cuáles son tus ilusiones para el futuro, no? Mirá, yo cuando nos estábamos, el año pasado, cuando estábamos entrando, digamos, en la campaña electoral, lo que decía era lo siguiente, y lo escribí por ahí en algún lado, en algunas notas que suelo escribir. A mí no me preocupa tanto la elección porque se veía que le ganábamos a Macri, sino lo que viene después del 10 de diciembre. Claro. ¿Por qué lo que viene después del 10 de diciembre? Porque hay una expectativa contenida muy, muy grande que va a llegar el nuevo gobierno y automáticamente vamos a estar en el año 2011, 2012 o 2007, qué sé yo, recuperando todas aquellas cosas que en los 4 años de Macri se destruyeron con una enorme facilidad. Entonces, mi preocupación era esa, y es la que efectivamente se está haciendo realidad ahora. ¿Por qué? Porque iba a haber una demanda de tipo político, de tipo de respuesta, políticas, sociales, económicas, que no aparecían, digamos, como posibles de realizar en el corto tiempo que significara, digamos, la aparición o la gestión del nuevo gobierno. Y a este nuevo gobierno se le suma, ni bien arranca, a los 3 meses se le suma este tema de la pandemia que vino, digamos, a ser un demoledor, digamos, como que pasó una manada de langosta, no solo por la Argentina, sino por todo el mundo. Entonces, digo, vamos a seguir teniendo dificultades, vamos a seguir teniendo contradicciones, pero yo creo que estamos en buen rumbo, lo que se hizo, la negociación, lo está diciendo, Alberto acaba de decir, y me parece que es muy cierto eso, cuando se le habla del ajuste, le dice el ajuste lo vamos a hacer, lo estamos haciendo con la deuda externa, ¿no? Porque teníamos 26.000 millones de dólares para pagar solamente entre este año y el año que viene de los acreedores privados, y eso se logró patear para después del 2024, se logró, digamos, sanear la deuda con los acreedores privados. Ahora se está en proceso de resolver la deuda, el aprete de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario. Y bueno, es el paso a paso, o sea, hay que ir dando esos pasos y hay que ir permitiendo, digamos, que se vaya generando una plataforma de recomposición del mercado interno, de recomposición de la actividad económica, porque en la situación que estamos estamos al borde de la quiebra, o sea, no hay forma de atender ninguna de las necesidades y no hay fórmulas mágicas, que permitan esto con un decretazo o solo con un puertazo, o con 2 manifestaciones o con 5 manifestaciones, poder resolver los graves problemas que venimos arrastrando de los 4 años de Macri, que se agudizaron con esto. Y nosotros estamos al borde del cierre, tenemos acá indicaciones del operador, te agradecemos muchísimo, Aldo, la deferencia que has tenido de darnos todos todo este conocimiento, todas estas memorias, todas tus reflexiones, que desde luego contamos con vos para los próximos programas. Te agradecemos muchísimo y bueno, te tenemos presente para ya el año que viene, que va a ser dentro de 4 semanas. Te mandamos un gran abrazo desde Buenos Aires a Neuquén, desde El Plata a la cordillera, querido amigo. Así me gusta, un gran abrazo. Ya, Pepe, ya vamos, esto no va a cambiar hasta que los del interior no vayamos a atar los caballos con los ponchos rojos en la pirámide de Mayo. Seguro que sí, un gran abrazo, Aldo. Hasta luego. Chao.
transmitiendo desde Buenos Aires, vía internet hacia todo el país y el mundo.